Muy buenos días, señor embajador de Ecuador en Canadá, Diego Stacy, queridos organizadores de la primera Feria Latinoamericana del Libro en Ottawa, Silvia Prado y Ramón Sepúlveda, de Editorial Mapalé, estimados asistentes, reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, y de Editorial El Conejo. Soy Santiago Larrea, director de la editorial, y les agradezco por esta invitación, a la vez que les felicito por esta iniciativa que busca promocionar y visibilizar la producción literaria de la región. Editorial El Conejo es una corporación cultural que en este 2019 cumple 40 años de una intensa labor ininterrumpida de promoción y difusión de la literatura ecuatoriana. Son 40 años en los que hemos publicado más de 1000 títulos en diversos géneros de la narrativa y también de ensayo, y alrededor de 1 millón de ejemplares impresos. En esta ocasión, para participar en la feria, hemos mandado una pequeña muestra para que conozcan un poco más de la literatura ecuatoriana y se acerquen a la literatura ecuatoriana y a nuestros libros. Para hablar de la literatura ecuatoriana contemporánea es necesario remitirse a sus antecedentes. En este caso, es importante mencionar la gran literatura de los años 30, cuyos escritores representantes, quizá los más representativos, son José de la Cuadra y Jorge Icaza. Esta literatura fue marcada por el realismo social y el indigenismo. Se buscaba dar voz a la problemática social de los indígenas en ese momento, su sufrimiento y lo que vivían, con la particularidad de que los escritores que escribían no eran precisamente indígenas, sino mestizos. Una de las obras más importantes del periodo y la más conocida en el exterior es Huasipungo, de Jorge Icaza, precisamente abordando los temas del huasipungo, de esos pedazos de tierra que tenían los indígenas que cultivar para sus patrones, ¿no? Y todo el dolor que esa época y ese sistema ocasionaba. Y era una denuncia social lo que se buscaba con esta literatura del realismo indigenista. Ahora bien, dentro de los años 30 surge un escritor con una propuesta distinta a la del realismo social, Pablo Palacio. Este libro tienen ustedes ahí en Canadá, pueden observarlo, recoge las principales obras. Pablo Palacio es un precursor de la nueva literatura ecuatoriana, escritor de los años 30 que no fue reconocido en su momento precisamente porque sus temáticas y su forma de abordar la literatura difería mucho de la literatura de la época. Era una literatura que abordaba mucho más la psicología de los personajes. Pablo Palacio comienza a ser reconocido o nuevamente leído en los años 70 e influye mucho a lo que es el cuento ecuatoriano y la narrativa a partir de los años 70 en adelante. Luego del realismo social de los años 30 y de Pablo Palacio, podemos hablar de un periodo de transición de la literatura ecuatoriana, la década de los 50, periodo en el cual hay escritores representativos como Humberto Salvador o César Dávila Andrade. Un periodo que se llama de transición porque es una generación que da paso a la nueva generación de los 70 y que ya va marcando en sus procesos de escritura aspectos más centrados en la psicología de los personajes. A la década de los 70 se la puede concebir como el inicio de la nueva literatura ecuatoriana contemporánea, una década de experimentación, de nuevas propuestas literarias, de nuevos grupos de jóvenes que intentan buscar nuevas formas de expresión. Uno de estos grupos importantes de esa década son los sánsicos, que buscaban romper con las propuestas hechas por su generación anterior de la década de los 50. Este grupo, los sánsicos, experimentaba más con la poesía, ligada también a un enfoque de activismo político. Los jóvenes escritores de la década de los 70 comienzan a consolidar su producción literaria principalmente en los 80. En este periodo, 70-80 y de ahí que se alarga también hasta los 90, hay escritores como Iván Egues, Raúl Pérez Torres, Francisco Proaño Arandi, Eliezer Cárdenas, Abdón Uvidia, entre otros, que marcan una época o la nueva época de la literatura contemporánea del Ecuador. Uno de los escritores más reconocidos de la década de los 80 es Abdón Uvidia. De él hemos tenido la oportunidad de enviarles algunos títulos, entre los que podría mencionar su última novela, La hoguera huyente, su penúltimo libro de cuentos, La escala humana. También les enviamos Tiempo, que es su libro también de cuentos más reciente, ganador del Premio Nacional de Cuento Joaquín Gallegos Lara, al igual que
la novela La Madriguera, que también es Premio Nacional Joaquín Gallegos Lara en novela. Por otra parte, otro de los escritores importantes que surgen en la década de los 80 es Eliezer Cárdenas. De él hemos enviado a la feria para que conozcan su más reciente novela, Tardes de Mar y Bolero. Eliezer Cárdenas irrumpe en la narrativa ecuatoriana con su novela principal o más reconocida, que le dio fama desde ahí, que es Polvo y Ceniza. A raíz de esa novela, él escribe una trilogía, que es una trilogía de los bandoleros, ¿no? Polvo y Ceniza es la historia de Nahum Briones, el bandolero lojano que luchaba también con un fin social. Luego de esa primera trilogía que inicia con Polvo y Ceniza, crea otra trilogía que aborda las temáticas de la justicia y cómo es esta manipulada. En esta trilogía, esta novela que hemos tenido la oportunidad de enviarles, Tardes de Mar y Boleros, es la novela que cierra esta trilogía, ¿no? Que aborda, como les digo, el tema de la justicia y las formas, cómo se logran manipularla y crear ciertas situaciones que, si bien son legales, no necesariamente son legítimas, ¿no? Esta novela en particular aborda el tema de la eutanasia y cómo se incrimina y se libera a culpables o se crea culpables a través de artimañas legales. A partir de la década del 2000 inicia la novísima literatura ecuatoriana. En esta década hay nombres importantes que se pueden mencionar, como Gabriel Alemán, Leonardo Valencia o Adolfo Macías Huerta, escritores que comienzan a escribir en esa década y en estos últimos años también ya están cosechando muchos reconocimientos internacionales. Tanto Gabriel Alemán como Leonardo Valencia son escritores que exactamente hace 10 años fueron seleccionados por Bogotá 39, un encuentro internacional que reunía a representantes de lo que se esperaba la nueva narrativa latinoamericana. Del Ecuador fueron seleccionados ellos. Y claro, sus posturas, sus estéticas, sus búsquedas abren el espacio a los más recientes escritores y más jóvenes escritores ecuatorianos que están saliendo y siendo reconocidos no solo aquí dentro, sino fuera del país. Escritores como Ernesto Carrión, que acaba de ganar varios premios internacionales, el premio de la FIL de Guadalajara, varios premios nacionales, como el Miguel Donoso Pareja, de la Feria del Libro de Ecuador, de Guayaquil, entre otros premios y reconocimientos nacionales, ¿no? Con sus novelas, y también escribe poesía. Escritores también como Jorge Luis Cáceres, que tuvimos la oportunidad de hacerles llegar este libro, Las Moscas y Otros Cuentos, que es Premio Joaquín Gallegos Lara, de hace 2 años. Un escritor que ha crecido mucho con la editorial también. Empezó sus primeros libros hasta llegar a este libro que ha logrado ya tener el reconocimiento del Premio Nacional de Cuento del país. Jorge Luis Cáceres de igual manera fue seleccionado junto con Marcela Rivadeneira, que también les enviamos el libro, Golems, por la FIL de Guadalajara, como también promesas literarias en los encuentros que saben hacer ellos de Latinoamérica, junto con otros escritores latinoamericanos jóvenes. Toda esta nueva camada de escritores está bordeando los 40 años en promedio, ¿no? Están entre 35 y 43 años la nueva o novísima literatura ecuatoriana. Y no se puede dejar de hablar del boom de la literatura escrita por mujeres. Y en el país hay 2 representantes principales, como son Mónica Ojeda y también María Fernanda Ampuero, que vienen a proponer una estética muy valiente en su literatura, ¿no? Con temas sórdidos, poco tratados, complejos, pero que los tratan a la vez que con fuerza y con un lenguaje súper duro, también con mucha belleza. Y ellas, junto con Gabriela Alemán y otras escritoras, abren el espacio para un cierto boom de lo que ha sido la literatura escrita por mujeres en el Ecuador, que se une a este ciclo o a este boom latinoamericano y también mundial. Y dentro de este marco de escritoras, está igualmente Sandra Araya, que les enviamos este libro, El espío, la carnada y el precio, su última novela, una escritora súper prolífica,
también ganadora de reconocimientos nacionales, como el Premio La Linares a la mejor novela corta, entre otros. Y también les hicimos llegar el libro que ya lo mencioné, de Marcela Rivadeneira, Golems, ¿no? Una escritora que fue seleccionada también en la FIL de Guadalajara como una promesa literaria y que tiene, este es su segundo libro de cuentos, que ha tenido excelentes críticas aquí en el país. Ya para ir cerrando esta brevísima aproximación a la literatura ecuatoriana contemporánea, hay que hacer una mención aparte a lo que es la literatura infantil y también al género de poesía. En literatura infantil mucho se ha caminado también en lo que es la literatura ecuatoriana. Escritoras como Edna Iturralde o María Fernanda Heredia han sido seleccionadas para estar dentro de los planes de lectura de gobiernos como el Gobierno de México, por ejemplo, aparte de haber ganado varios premios nacionales aquí en el país. Y dentro de este género hemos seleccionado también un libro para enviarles para que lo puedan conocer, que es El Principito y el Zorro de los Andes, escrito por Daniel Yepes Brito, un joven guionista y cineasta ecuatoriano que también se dedica a la literatura infantil. En este caso ha hecho una suerte de homenaje a la obra de Antoine de Saint-Exupéry y una adaptación para traer las historias del Principito acá a nuestro país y al área andina. En cambio, en el campo de la poesía, les hemos enviado dos libros. El uno es Los tiempos de la humanidad, de Cristian Avesillas, y el otro es una antología de poesía ecuatoriana escrita por mujeres, Alma Adentro. La poesía ecuatoriana, igual que la narrativa, tiene un largo recorrido y en la actual poesía ecuatoriana uno de los representantes entre varios otros es Cristian Avesillas. Cristian Avesillas es guayaquileño, ha sido galardonado también o ha tenido menciones de honor en premios internacionales muy importantes como el Casa de las Américas, de los más importantes premios latinoamericanos de poesía. Igual es Premio Nacional de Poesía aquí en el país, entre varios otros reconocimientos, ¿no? Nos trae su escritura poética, refleja temáticas muy profundas y muy interiorizadas. Tiene esa particularidad de escribir poesía encadenada para que todos sus libros sean casi una historia que nos narra, ¿no? Todo un universo es lo que sabe construir Cristian Avesillas en cada libro que escribe. Y de igual manera, Alma Adentro es una muestra de la nueva poesía ecuatoriana escrita por mujeres, muchas de ellas también reconocidas poetas y galardonadas. Creemos que estos son libros importantes que los conozcan para que tengan una mirada y un acercamiento a lo que es la literatura ecuatoriana, tanto infantil como de poesía hecha en el país. Esta ha sido una pequeña panorámica de la literatura ecuatoriana contemporánea. Si quieren conocer algo más, pueden acercarse a nuestras redes sociales o seguirnos también en nuestra página web www.editorialelconejo.com. No me queda más que agradecer a los organizadores nuevamente por esta invitación y esta oportunidad para contarles un poco sobre la literatura hecha en el país, y les envío un fuerte abrazo.